Buenas tardes, bienvenidos todos al ciclo de conferencias de ENCOSAP, realizadas por Facebook en vivo. Hoy iniciaremos el ciclo de conferencias ¿Cómo emprendo? Primero, agradecer a ENCOSAP, la Corporación de Empresarios y Comerciantes de Sabaneta, y a Sabaneta Te Guía y Amado Publicidad y Alta Bufete. Iniciaremos hoy el ciclo de conferencias con el primer tema primordial: ¿cómo emprendo? ¿Qué necesito para emprender? ¿Cuáles son los temas básicos referentes a los temas jurídicos para emprender? Iniciaremos hoy enfocando el sector de emprendimiento. Hoy en día, en Colombia, la innovación y el tema de emprendimiento están al día. Beneficios tributarios, apoyo del Estado, universidades, el spin-off empresa-Estado, empresa-universidad. Hoy en día existen las alianzas, los convenios, y emprender es mucho más fácil. Sin embargo, cuando emprendemos no tenemos en cuenta muchos aspectos legales que son vitales para el emprendimiento, para la startup o empresa de arranque o nuestro negocio. Por eso iniciaremos hoy con temas básicos y al instante, en programaciones futuras, iniciaremos con temas más especiales o específicos para preparar a ustedes de una mejor forma. Entonces, iniciaremos hoy con el tema ¿cómo emprendo? Y debemos diferenciar varios aspectos. El primer tema que debemos diferenciar es cuándo es formalizarse y qué diferencia hay con legalizar. Es decir, actividad formal o actividad legal. Formalizarse es cuando nosotros, como comerciantes, personas naturales o como personas jurídicas, constituimos una sociedad ante Cámara y Comercio. Esa formalización se instala en Cámara y Comercio, se radica con unos documentos que más adelante explicaremos esa forma en otros ciclos de conferencias. Eso es formalizar ante la Cámara, pero legalizar es una actividad lícita: vender panes, vender en comercio electrónico, servicios legales, servicios contables. Eso es una actividad legal. Por eso es diferente formalizar y legalizar. Ustedes tienen actividades legales, salvo pues si es una actividad ilícita, y ustedes ya saben los ejemplos. Pero es una actividad legal, se puede ejercer libremente, porque la Constitución de Colombia permite ejercer la actividad siempre y cuando sea lícita. Ahora, formalizarse es una formalidad ante Cámara y Comercio y las instituciones del Estado para ejercer ciertos tipos de actividades. Por eso, para formalizarnos nos genera algunos beneficios o unos muy buenos beneficios. Por ejemplo, beneficios tributarios. Actualmente en Colombia existen varias leyes que presentan esos beneficios. Un ejemplo de ella es la ley 1780 de 2016, que tiene grandes beneficios tributarios para los emprendedores, siempre y cuando tengan edad de entre los 18 a los 35 años. Otro beneficio es, por ejemplo, asesorías en Cámara y Comercio, que muchas cámaras de comercio prestan esos servicios. Acá en Antioquia, donde estamos ubicados, hay varias cámaras de comercio, 5 cámaras de comercio: Cámara de Comercio de Urabá, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio de Aburrá Sur, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y Cámara de Comercio del Magdalena Medio. Esas cámaras de comercio tienen la función de registrar todos los actos de comercio, las personas jurídicas y comerciantes. Por eso es importante siempre tenerlos como aliados y registrar sus actos. Bueno, viendo esa diferencia entre formalizar y legalizar, vamos a pasar al otro tema correspondiente a la conferencia, que es acuerdo privado de socios. ¿Por qué es importante el acuerdo privado de socios para emprender? Yo diría que es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si emprendemos solos, bueno, no necesitamos el acuerdo privado de socios, pero si emprendemos en compañía con una u otra persona más, es importante el acuerdo privado de socios. ¿Por qué? Porque debemos definir como emprendedores cuáles van a ser las funciones de los socios, cómo van a ser los aportes de los socios, cómo van a ser las utilidades de los socios, qué va a pasar si llegan nuevos inversionistas al proyecto, qué va a pasar si sale un socio del proyecto, cómo se van a resolver los conflictos si hay dentro del proyecto. Es por eso que se debe pactar desde el inicio antes de iniciar cualquier proyecto. Como abogado, la experiencia en los casos que he llevado me ha indicado que en los temas de emprendimiento es importante el acuerdo privado, porque es importante poner los puntos sobre las IES cuando iniciamos ese emprendimiento. Entonces vamos a iniciar qué es un acuerdo privado de socios. Un acuerdo privado de socios es un documento privado por escrito
un contrato que se realiza entre los socios de un proyecto. Ejemplo, vamos a iniciar hoy con 4 socios: María, Carlos, Juan y Catalina. Esos 4 socios inician un proyecto, X nombre, digamos La Montaña Mercados. Ese proyecto de Las Montañas Mercados es el proyecto de emprendimiento, es el nombre comercial del proyecto que lo representa. Entonces, en el acuerdo de privado de socios debemos pactar quiénes son los socios que van a ingresar a la sociedad, al proyecto, desde el inicio, si van a ser todos los 4 o no van a ser los 4. Entonces, eso es importante, pactar quiénes son los socios del proyecto. Segundo, debemos tener en cuenta el tema de los aportes. Acá sí me voy a detener un momento. ¿Por qué? Porque los aportes es algo importante en el acuerdo privado de socios. ¿En qué sentido? Debemos tener presente que el acuerdo privado de socios, cuando presentamos un aporte, ese aporte se divide en 3 formas. Puede ser un aporte en dinero, un aporte en especie o un aporte en conocimiento o en industria. Y todos los aportes son totalmente importantes. ¿Por qué? Porque todos los aportes influyen en el progreso del proyecto. Ejemplo, no es lo mismo que yo invierta en un proyecto 10 millones de pesos a invertir mi conocimiento en el proyecto, mi know-how, mi saber hacer. No es lo mismo aportar, por ejemplo, un computador, unos equipos o unos contratos, o por ejemplo un intangible como una marca al proyecto, es un valor en un bien en especie. Por eso el aporte se debe diferenciar y se debe apreciar en el acuerdo, es importantísimo. Entonces, si colocamos en dinero, no hay ningún inconveniente en el dinero, cada uno pone 10 millones de pesos, no hay problema. Pero si el aporte es en especie, ahí sí debemos pactar el aporte en especie, cómo se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque debemos valorar el aporte en especie. No es lo mismo el valor de un vehículo al valor de un computador. No es lo mismo una base de datos de potenciales clientes a una marca. Entonces, de acuerdo al intangible o bien mueble o inmueble que se aporta al proyecto, ese valor en especie se va a diferenciar. Y es importante valorarlo en el acuerdo privado de socios. El valor del convenio, el valor del aporte, el valor del aporte. Es importante expresarlo en el convenio. Es por eso que cuando aportamos el valor en especie, se debe especificar claramente sus indicaciones. Ejemplo, si vamos a aportar, por ejemplo, un vehículo, debe indicarse el modelo, el año y las especificaciones técnicas y el serial, para identificarlo en el acuerdo. Si es un dinero, no hay inconveniente, es dinero. Y si es en conocimiento, acá sí ya entra otro inconveniente. ¿En qué sentido? No es problema, sino cómo lo vamos a valorar. ¿Cómo valoro yo mi conocimiento? ¿Vale 10? ¿Vale 20? ¿Vale 5? ¿Cómo lo valoro? Eso no sabemos cómo valorarlo. Es de acuerdo a la ejecución que se va dando en el tiempo, en el proyecto, que yo lo voy a valorar. Por eso, cuando iniciamos como socios, es importante expresar qué tipo de socios somos. Según el Código de Comercio y también la legislación internacional, y por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, se establece 2 tipos de socios industriales o de conocimiento: con estimación de valor y sin estimación de valor. ¿Qué tienen en común los dos? Que los dos son socios industriales o socios en conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? En la estimación del valor. Es decir, un socio industrial con estimación de valor va a tener la participación, voz y voto dentro del proyecto o dentro de la sociedad futura, mientras que un socio sin estimación de valor va a tener las utilidades, pero no va a tener voz y voto dentro del proyecto o de la sociedad futura. Por eso es la importancia de diferenciar si va a ser con estimación de valor o sin estimación de valor. Se dan muchos casos que invierten, por ejemplo, en un proyecto 5 socios y 3 socios son capitalistas y los otros 2 socios son socios industriales. O por ejemplo, cuando están iniciando 3 socios y viene un socio inversionista, ese socio es un socio inversionista nada más de capital. O también puede venir un nuevo socio que nada más sea socio en conocimiento, que haga asesorías, que sea un mentor, sea un socio también en conocimiento. También se puede aportar y eso se debe valorar. ¿Listo? Es importante el aporte. Luego, en el acuerdo privado de socios también debe ir el tema del tiempo, el plazo. ¿Cómo vamos a tener en el tiempo la ejecución del convenio, del acuerdo?
¿Cuándo va a ser el soporte mínimo para constituirlos? ¿Por qué lo digo? Porque dependiendo del proyecto, para tener los beneficios tributarios, en ocasiones nos constituimos inmediatamente como SAS o como cualquier tipo societario para ejercer la actividad comercial. Pero en ocasiones, como no tenemos la idea bien desarrollada, ¿qué realizamos? Primero realizamos una ideación del proyecto para después ¿qué? Ejecutarlo, entonces todavía no nos constituimos. En ese tiempo está todo el conocimiento, los procesos que ustedes influyen y que realizan como emprendimiento. En ese tiempo todavía no se ha constituido. Entonces, ¿cuándo me constituyo? Dependiendo también de mis montos de ingresos. Entonces, ¿qué es lo importante entender en el tema del tiempo? Tener presente cuál va a ser el plazo, tener unas metas de corto, mediano y largo plazo del proyecto, cuánto va a durar la ejecución, cuándo va a durar la ejecución de la etapa comercial y todas las cosas. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante en el tiempo. Ahora, ¿qué es importante también definir? El tema de la administración, la dirección, las funciones de los socios. Si nos asociamos es porque los socios que tenemos realizan actividades diferentes a las nuestras. Enriquece el discurso, enriquece el proyecto. No es lo mismo un proyecto empresarial donde están ingenieros, contadores, abogados y administradores, enriquece el discurso, o también puede ser la misma profesión, pero es bueno que dentro del proyecto estén enfocadas unas áreas, la área de dirección y administración y contable, la área comercial, la área de producción, si se van a producir bienes, esas etapas se deben identificar y por eso las funciones son indispensables. Mucho más, por favor entiendan eso, mucho más cuando es socio industrial o de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo le debo expresar al socio industrial cuáles son sus funciones dentro del proyecto, porque esa va a ser la rentabilidad que él va a tener y esa va a ser la forma como yo lo voy a medir dentro del proyecto. ¿Listo? Entonces por eso es importante la ejecución y el tema de la ejecución, y el tema de la dirección, funciones y administración. Igual, debemos elegir quién va a ser el administrador, quién va a ser el representante legal, que va a firmar los contratos, muy importante. ¿Listo? Más adelante, en un futuro, en los ciclos de conferencias, estaremos hablando sobre las sociedades y sobre los administradores o representantes legales y sus funciones. ¿Listo? Entonces, íbamos en el tema de dirección y administración. Ahora pasamos para el tema de resolución de conflictos. Infortunadamente, en todos los proyectos que nosotros iniciamos, hasta en las mejores familias, se presentan inconvenientes. Esos inconvenientes que se presentan son de cualquier tipo, económicos, sociales, políticos, que se puedan presentar dentro de la sociedad o dentro del proyecto. Porque puede suceder que, por ejemplo, un socio esté de acuerdo con una idea y el otro con otra y choquen. Entonces, ¿cómo solucionar ese conflicto? Por eso es bueno establecer unas etapas en el acuerdo, cómo se va a solucionar ese conflicto. Generalmente se establece lo siguiente: 15 días hábiles para solucionar el conflicto de manera directa entre los directamente implicados. Luego, una etapa de conciliación extrajudicial, generalmente siempre se organiza en la Cámara de Comercio del domicilio principal, es decir, si estás ubicado en Sabaneta, Cámara de Comercio de Aburrasú, Centro de Conciliación; si estás ubicado en Medellín, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Y luego, si no llega a ningún acuerdo en la conciliación, se pasa a un tribunal de arbitramiento o se pasa a un juzgado civil o de circuito, de acuerdo a la cuantía. Entonces es importante establecer eso, la cláusula compromisora para el tribunal de arbitramiento. Deben tener presente que la conciliación y el tribunal de arbitramiento tienen unos gastos y es importante que la resolución de los conflictos se realicen de manera amena, recordar por qué se inició el proyecto, recordar cuál es el cometido del proyecto y por qué estamos acá, para poder solucionar el conflicto. ¿Listo? Luego de eso, se debe diferenciar también y se debe indicar, porque también puede suceder que suceda una terminación del convenio, del proyecto. Un proyecto puede terminar por cualquier circunstancia. Ejemplo, puede terminar porque no se pudo ejecutar el proyecto social. Es decir, iniciamos una idea y no se vendió nada. Puede suceder, ojalá nunca pase. O puede suceder, por ejemplo, que los socios iniciaron y no se llevaron bien. También se puede terminar por mutuo acuerdo. Entonces, establecer las causales de terminación del convenio.
disculpen, es importante tener presente en el acuerdo privado de socios los siguientes aspectos. Repito, las partes, quienes son los socios, los aportes, si va a ser aporte en especie, dinero, en conocimiento, el tiempo que va a durar el proyecto, la dirección, administración y funciones, la resolución de conflictos y además también eso, las cosas de determinación. Pero nos olvida algo que es súper importante en los negocios. ¿Qué pasa si nuestro proyecto nos va muy bien? ¿O qué pasa si llegan nuevos socios o inversionistas al proyecto? ¿Cómo van a entrar ellos en el proyecto? Entonces, en el acuerdo privado de socios es importante establecer un proceso en donde se indique cómo van a ingresar esos nuevos socios e inversionistas en el proyecto. ¿Por qué? Porque la participación va a ser diferente. Es decir, no es lo mismo yo estar en el proyecto desde que se inició, constituyó, a un socio que inicie o ingrese 2 o 3 años después. No puede, pues sí, bueno, salvo pues pacto en contrario, recibir una utilidad diferente o igual. Entonces es importante establecer cómo va a ser el derrotero para ese nuevo socio inversionista que ingrese a la sociedad. ¿Listo? Entonces, ese aspecto es vital. ¿Por qué también es importante? Porque, por ejemplo, en estos momentos, en Colombia llegan muchos socios inversionistas, llegan muchas aceleradoras, muchos fondos de capital que invierten en las startups para ellos, invierten con las utilidades, quieren utilidades, entonces es importante pactar eso desde el inicio, cómo van a ser las utilidades, cuál va a ser la inversión y cuánto va a ser lo mínimo que vamos a salir de la dirección y de las acciones de la sociedad. Es decir, la primera ronda de inversión, digamos, el 10% se quedan con la empresa, en la segunda el 15%, eso sucesivamente, establecer eso y cuánto van a ser los montos. Si mi proyecto es valorarlo, ¿cómo lo voy a vender? O cómo sé o cuánto sé qué es el valor del proyecto o del negocio, cómo lo valoro, es importante también establecer eso. Entonces, antes de que llegue un nuevo socio, es importante valorar el proyecto, es decir, establecer cuánto vale económicamente. Y acá entra una discrepancia. ¿En qué? Porque hay diferentes valores o diferentes formas como yo puedo valorar el proyecto. Lo puedo valorar de manera contable, que es todo el ingreso que entra en el proyecto, o por el valor de las acciones suscritas, que les recomiendo que no se realice de esa forma, porque no es el valor real del proyecto de la sociedad, o también, que es lo mejor o lo recomendable, por el valor del mercado o por el valor corporativo del proyecto. Ojo con eso, valor corporativo del proyecto. ¿Qué implica el valor corporativo del proyecto o el valor corporativo de la sociedad? Es el tiempo de constitución, los procesos, los intangibles, los contratos en ejecución, las bases de datos que tengan el proyecto, los clientes que tengan, los ingresos que tengan, los bienes de capital, sean bienes muebles o inmuebles o activos que tenga la sociedad o el proyecto. Eso aumenta cada vez el valor, entonces es importante establecerlo. En ocasiones, el proyecto de la sociedad puede tener pasivos, ¿cierto? Puede tener pasivos, pero puede ser que la sociedad tenga punto de equilibrio y valga más, porque puede decir, un nuevo socio inversionista puede tener otra visión, que la direccione a tener una mayor utilidad. Entonces eso también es importante tenerlo presente. Entonces por eso es importante, antes de que llegue un nuevo socio, saber el valor del proyecto, el valor corporativo del proyecto. ¿Para qué? Para poder mejor negociar con los nuevos socios. ¿Listo? Y ahora, infortunadamente también pasa, cuando sale un socio, cuando ya un socio no quiere seguir, o le salió un trabajo, o le salió, por ejemplo, un proyecto o un estudio de maestría en el exterior, de Estados Unidos, en Europa. Son cuestiones que se vuelven, que uno no puede competir con ellos, o por el tema del compromiso que implica al socio irse del país, tiempo, estudio, y otro estado, otra nación, implica el abandono del proyecto. Entonces, ¿cómo va a ser el trato de salida de ese socio? Es importante entender que eso da. Entonces debemos comprender las circunstancias del retiro voluntario o conflictivo si se presenta, ahorita lo vamos a ver, de un socio. Entonces, cuando se presenta la salida de un socio,
hay que expresar el pacto de preferencia dentro del acuerdo privado de socios, es decir, que si el socio sale, la participación del proyecto o las acciones que él tenga, digamos que Carlos dentro del proyecto del ejemplo que estamos dando tiene el 30% del proyecto, no son 25% porque son 4, 25% del proyecto, y si el 25% del proyecto él se lo va a ofrecer a su mamá, pero los demás socios no quieren porque es la mamá y porque no lo ofreció primero a los socios, con el pacto de preferencia yo puedo exigir a Carlos que primero ofrezca las acciones o su participación a los socios del proyecto. ¿Por qué se hace eso? ¿Y por qué la importancia? Porque eso yo no emprendo con cualquiera. Si yo emprendo con una persona, estoy emprendiendo porque tengo confianza y confío en él, confío en sus ideas, confío con él como persona. ¿Por qué? Porque acá estamos manejando dineros, nuestra reputación. Es importante establecer eso. Entonces el pacto de preferencia es algo idóneo, establecerlo en el acuerdo privado de socios y también en los estatutos de la sociedad si se constituye, establecerlo para que cuando llegue un nuevo socio, porque se retiró uno, primero se ofrezcan las acciones, porque puede suceder. Carlos se salió porque no se vio bien en el proyecto, no se vio con utilidad o salió con un nuevo trabajo y a los otros tres socios les fue mejor, entonces cada uno quiere el 33% del proyecto y también puede suceder. Listo, entonces tengan también presente que como un proceso o un proyecto inicia, también puede terminar. Y acá viene una cosa, ya nosotros miramos cómo termina, si termina bien o termina mal. Yo les recomiendo, para evitar gastos de honorarios de abogados, demandas, pleitos, terminar todo por mutuo acuerdo, de manera conciliada, llegar a un acuerdo común y solucionar eso de la mejor forma, para evitar gastos extras. Entonces, es importante tener presentes esos aspectos dentro de un acuerdo privado de socios. Entonces, este es el tema general del ciclo de conferencias. Ahorita vamos a pasar para el tema de las preguntas para el ciclo de conferencias que se van a dar. Por vía streaming, por Facebook Live, por la página de Sabaneta Te Guía, ustedes pueden colocar sus preguntas y por ahí estaremos respondiéndolas de manera inmediata y si no, enviando al correo info.eventos@altabufete.com o los de Sabaneta Te Guía o en cosa info@encosa.com pueden enviar sus preguntas y también les daremos respuesta de manera inmediata a sus preguntas. Entonces estamos atentos. Producción, ¿hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Listo, entonces ese es el tema que está presente hoy en el ciclo de conferencias, ¿cómo emprendo? Si ustedes vieron, el ciclo de conferencias es algo importante para ustedes como emprendedores. ¿Y por qué iniciamos con esta capacitación, con esta conferencia? Porque sabíamos que cuando iniciamos el emprendimiento, iniciamos con muchos temores, con muchas dudas, y es importante asesorarse y acompañarse dentro del proceso. Por eso, estas capacitaciones. En las próximas conferencias estaremos hablando sobre temas de propiedad intelectual, contratación, innovación y emprendimiento, Big Data, marketing digital y muchos temas más que van a ser provecho para sus emprendimientos y proyectos. Entonces, con eso les agradezco haber estado presentes por vía streaming acá con Encosar. Recuerden, es un evento realizado por Encosar con apoyo con Sabaneta Te Guía, Majo Publicidad y Alta Bufete. Y los invitamos a todos para el próximo jueves, para el próximo ciclo de conferencias y que estén muy bien. Buenas noches y buen puente festivo.